Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Pa' Contarte. El día de hoy hablaremos sobre un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. En este caso es el conflicto sobre Rusia y Ucrania, dos actores internacionales que han tenido una influencia a escala global significativa en los últimos años. Conviene destacar que tenemos diferentes invitados acompañándonos el día de hoy, como Ashley Taylor, que será la moderadora de esta sesión y planteará preguntas para que los invitados nos compartan su punto de vista acerca de esta temática tan controversial hoy en día. Efectivamente, compañera Glenny, yo seré la encargada de decir las preguntas adentrándonos en ella. La primera de estas es, ¿cuáles son algunos de los aspectos que consideran relevantes para comprender correctamente este conflicto? Gran pregunta, Ashley. Pienso que entre los aspectos más relevantes de este conflicto se encuentra que Rusia es la nación más extensa del planeta. Esta potencia fácilmente podría ser un continente por sí sola. Su vasto territorio abarca desde el corazón de Europa hasta los extremos de Asia, y durante gran parte del siglo XX Rusia formó parte de un estado aún más vasto, conocido como la Unión de Repúblicas Socialistas o también conocido como la URSS. Sí, según tengo entendido, su origen se remonta luego de la Revolución de 1917, cuando se deshizo el imperio de los zares de Rusia, dando a su vez la creación de estados como Polonia, Estonia, Letonia o Lituania, pero también otros como Georgia y por supuesto Ucrania y la República de Rusia. Pero no olvidemos que entre los siglos 9 y 13 la actual Ucrania formó parte de la llamada Rus de Kiev, una enorme y poderosa federación de tribus eslavas que se extendía desde el mar Báltico en el norte hasta el mar Negro en el sur. Desde entonces, su historia se ha caracterizado por la dominación de potencias extranjeras y ha pasado por manos polacas, otomanas, austriacas y sobre todo rusas. Y durante la primera mitad del siglo XX, el territorio ucraniano seguía repartido. Claro que sí, Lenny, pero no podemos obviar otro factor importante, el cual fue que cuando estuvo bajo el régimen bolchevique, Rusia se convirtió en el primer estado socialista del mundo, caracterizado por un partido antiliberal y antidemocrático que, si bien implementó reformas progresistas, impulsó una dictadura marcada por la represión y la supresión de libertades civiles. Sí, así es, Eli. Y durante este periodo se consolidó como una potencia militar y económica, expandiendo su influencia sobre los países vecinos y más allá todavía, recuperando y tomando muchos de los territorios perdidos, incorporándolos a la URSS, y uno de estos territorios pues fue Ucrania, parte de esta quedando a manos de Polonia. Del mismo modo, en este periodo temporal, Ucrania empezó a verse vista como de mala manera, considerando el ucraniano como un dialecto de la lengua rusa y la cultura ucraniana como una cultura campesina, pobre y poco sofisticada. Recordemos también, sí, que la disolución de la URSS en 1991 marcó un punto de inflexión. Ucrania y otros estados se independizaron, lo que desató tensiones geopolíticas y étnicas en la región. Es por esto que se dice que la relación entre Rusia y Ucrania ha sido especialmente tensa, exacerbada por disputas territoriales y diferencias ideológicas. Considero que todas sus contribuciones han sido muy enriquecedoras para el conocimiento de los oyentes, pero me gustaría que me hablaran un poco de la península de Crimea, debido a que existe un gran debate entre la comunidad internacional sobre la legalidad y legitimidad de la anexión de Crimea. Gracias Ashley por hacer esa pregunta, pero primeramente considero importante que también expliquemos que Crimea es una región geográfica situada en el Mar Negro, al sureste de Europa, la cual está conectada al continente por el istmo de Perekop y separada de Rusia por el estrecho de Kerch. Crimea tiene una historia compleja y ha sido un punto de interés estratégico debido a su ubicación y también a sus recursos naturales. Sin embargo, en 1954, el entonces líder de la Unión Soviética, que fue Nikita Khrushchev, decidió que Crimea pasara de manos rusas a ucranianas. Todo eso bajo el manto común soviético. Pero también recordemos que en 1991 se produce el colapso de la Unión Soviética.
Así es, Ixel, y esto hizo que Ucrania se consolidara como país independiente, pero que también se fuera produciendo un acercamiento hacia Occidente, hasta el punto que elaborase en 2012 un acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea, algo que incomodó a Rusia, que ejerció presión al punto de que cuando ya estaba todo listo para la firma en noviembre de 2013, el entonces presidente ucraniano Viktor Yanukovych suspendió el acuerdo. Sí, Dani, y esta repentina decisión provocó que cientos de miles de personas se agolpazaran en la Plaza de Independencia de Kiev, pidiendo que se retomara el diálogo con la Unión Europea. En consecuencia de esto, se originaron una serie de protestas y disturbios que se extendieron por una gran parte del país durante varios meses. Estas revueltas se saldaron con más de 100 muertos y continuaron hasta que el 22 de febrero de 2014, Yanukovych huyó de Ucrania. Y es que 5 días más tarde, esta crisis fue aprovechada por Rusia, donde grupos armados prorrusos, apoyados por Moscú, tomaron las principales instituciones de la península de Crimea, izaron la bandera rusa y convocaron un referéndum de independencia. Todo esto fue un desencadenante de sanciones internacionales y un conflicto prolongado en el este de Ucrania, entre las fuerzas separatistas respaldadas por Rusia y las fuerzas gubernamentales ucranianas. Sí, durante los años la tensión entre estos dos países fue creciendo cada vez más y más, y Rusia acusó al gobierno ucraniano de ser ilegal y de apoyarles en la ultraderecha. Así es, Nini, también la anexión a Crimea por parte de Rusia tuvo un impacto significativo a nivel regional e internacional. Fue ampliamente cuestionado por toda la comunidad internacional, además de generar diversas tensiones diplomáticas y sanciones económicas contra Rusia. Esta acción desencadenó debates sobre el respeto a la integridad territorial de Ucrania y el uso de la fuerza por parte de Rusia, lo que ha tenido implicaciones en el derecho internacional. Y es que la verdad es realmente sorprendente cómo ha ido evolucionando esta tensión entre ambos países, llegando a lo que hoy en día muchos llaman el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Realmente no es por acusar a nadie, pero en mi opinión Rusia ha tomado una posición extremadamente agresiva contra los ucranianos. La cantidad de víctimas que no tienen relación con la problemática actual entre ambos es inmensa. Eso piensan algunas personas, pero Rusia sostiene que la anexión de Crimea en 2014 fue legítima y que el referéndum celebrado en Crimea, donde una mayoría votó a favor de unirse a Rusia, fue una expresión del derecho de autodeterminación de los pueblos. Sí, y no obstante, desde la perspectiva de la comunidad internacional, incluyendo organizaciones como la ONU y la UE, se considera que el referéndum fue completamente ilegal y que la anexión viola la soberanía territorial de Ucrania, ya que las condiciones bajo las cuales se celebró el referéndum son vistas como coercitivas. Y es que también el 24 de febrero de 2022, Rusia decidió lanzar sus tropas desde diversos puntos de la frontera, bombardeando ciudades, aeropuertos y vías de comunicación, lo cual claramente atenta contra los derechos humanos. Honestamente, pienso que es importante que veamos la situación desde los dos lados de la moneda. Por una parte tenemos a Rusia, el cual se justifica por la necesidad de proteger la población rusoparlante en Ucrania y contrarrestar la expansión de la OTAN hacia el este. Mientras que Ucrania, por su parte, defiende su derecho a la soberanía y a decidir su propio rumbo, incluyendo su asentamiento a la Unión Europea y a la OTAN. Así es, Nini, pero no se puede negar que el conflicto ha causado una catástrofe humanitaria, con miles de muertos y millones de desplazados. Las condiciones en las regiones afectadas son extremadamente difíciles, con acceso limitado a los recursos tan básicos como lo puede ser el agua, el alimento o una simple atención médica. Las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de guerra ya han sido reportados por diversas organizaciones internacionales. Sin embargo, este conflicto ya dejó repercusiones globales, ya que Rusia, al haber sido sancionado en diversas ocasiones, ha afectado los mercados energéticos, dado que esta misma es uno de los principales proveedores de gas y petróleo. Además, Ucrania, al ser uno de los principales productores de cereales en el mundo y el conflicto ha perpetuado las cadenas de suministro,
lo que ha exacerbado la crisis alimentaria en diversas partes del mundo. Así es, Eli. Por este motivo me gustaría escuchar algunas de sus propuestas de solución para este conflicto. Teniendo en cuenta que el conflicto entre Rusia y Ucrania es un reflejo de tensiones históricas, políticas y geopolíticas complejas, su resolución requerirá un enfoque multifacético que combine la diplomacia, la presión internacional, el apoyo humanitario y militar y un compromiso genuino con la paz y la estabilidad a largo plazo. La comunidad internacional juega un papel crucial en este proceso y su continuo involucramiento es esencial para alcanzar una solución sostenible y justa. Una paz duradera también debe basarse en el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la soberanía nacional y la adherencia al derecho internacional. Bueno, entre las propuestas de solución que sugiero está el fortalecimiento de la resistencia ya que ésta debe tener el respaldo necesario para continuar su lucha hasta que pueda negociar desde una posición de fuerza, y esto incluye apoyo militar continuo y los recursos adecuados. Totalmente de acuerdo, Paco. Además de que se deben de rechazar las concesiones territoriales, debido a que ceder territorios como Crimea consolidaría las ganancias rusas y validaría el uso de la fuerza para la adquisición de territorio. Esto no solo traicionaría a Ucrania, sino que también pondría en riesgo la estabilidad europea. Finalmente, sería pertinente aprovechar las oportunidades tácticas, puesto que la inestabilidad interna, como la demostrada por el intento de motín del grupo Wagner, puede ofrecer ventajas tácticas a Ucrania. La guerra ha sacudido al régimen ruso y aunque la fragmentación del Estado es poco probable, cualquier tumulto interno puede ser explotado para debilitar la posición rusa. Para concluir, podemos decir que la guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado una profunda marca en ambas naciones y en la comunidad internacional, con un saldo devastador en términos de vidas perdidas, desplazamientos masivos y destrucción de infraestructura. El conflicto ha demostrado las terribles consecuencias de la agresión y la violencia. A pesar de los múltiples intentos de mediación y diálogo, las tensiones y divisiones persisten, reflejando heridas históricas y diferencias políticas arraigadas. Este conflicto nos recuerda la necesidad imperiosa de fortalecer la diplomacia, la cooperación internacional y el compromiso con la paz para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro. Totalmente de acuerdo contigo, Ashley. Poner en acción la diplomacia es lo que nos permitirá llegar a una solución para este conflicto, que tristemente se cree que está lejos de terminar. Pero la vida está llena de sorpresas y si se retoman algunas de las medidas que propusimos, es probable que se vayan asentando las bases para concretar una solución definitiva. Bueno, eso es todo por el podcast de hoy. Muchas gracias por sintonizar con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales y hasta el próximo episodio.